Si tienes tu Biblia, ve a Lucas capítulo 1, ve yendo para allá. Y mientras eso sucede y reparten Biblias, déjame solamente que la tierra reciba a sus reyes el título. Quiero preguntarte esto: ¿qué significa recibir? Que la tierra reciba a su rey, pero ¿qué quiere decir recibir? Quiero que veamos juntos en la Escritura lo que la Escritura dice de recibir, y es en Juan 1, capítulo 1, verso 11, y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que ¿qué? Recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Así que por implicación, si es recibir y hay quien recibe, por implicación hay quien no recibe. Si estos reciben, estos rechazan. Así que ¿dónde dice eso, pastor? Mira por favor en Juan 1, verso 10. Dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Es decir, el mundo no lo recibió. Hoy estamos recibiendo una agenda de este mundo que tú no necesitas de Dios. Todo lo que necesitas es ser rey de tu propio reino, y líbranos, Señor, de eso. Para lo cual te pido, únete en oración para pedir a Dios que nos hable esta noche y que en verdad nos enseñe cómo recibirle y cómo poder hacer solamente y solamente su voluntad. Acompáñeme por favor en oración. Amado Dios, venimos delante de tu presencia y venimos con el corazón puesto delante de ti para que en realidad, Señor, nos hables. Si hay alguien esta noche con un corazón endurecido, Señor, pon palabra a su corazón que ablande y que agriete esa dureza, para que reconozcan y conozcan al único que es bueno y bueno en gran manera. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes a lo largo de este mensaje, que nos hables, Señor, y que nos transformes de manera que no salgamos igual a como entramos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ven, Espíritu de Dios, a este lugar. Ven, Espíritu Santo. Háblanos, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos, y tu iglesia dice amén. Amén, amén, amén. Ok, quiero entrar de una vez al punto número 1, porque hemos visto quién recibe y quién no recibe al Señor. Ok, que la tierra reciba a su rey. Ajá, bueno, punto número 1 es: recibir al rey es reconocer su autoridad. Recibir al rey es reconocer su autoridad. Recibir al rey, vimos en Juan 1 que a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. Recibir al rey es creer en quien rey es. Y eso es importante. Mira, simplemente en el punto, recibir al rey es reconocer su autoridad. Así que recibir es creer, sí, pero reconocer implica someterme a su autoridad. Así que para ti y para mí hoy, creer en Jesús es someterme a su voluntad. Con eso en la mesa, con eso para empezar, tú y yo no podemos vivir creyendo que nosotros, haciendo nuestro plan y nuestra autoridad, nos hace decir que somos cristianos. No hay cristianismo sin Cristo. Si Él no es la autoridad, entonces yo no soy quien creo que soy. Y lo interesante hoy es que vamos a aprender qué es esto de recibir y qué quiere decir someterme a esa autoridad. Y el problema es, porque la Biblia en Jueces habla en el capítulo 21, el último capítulo de Jueces, en el último verso de Jueces, dice esto. Dice que la tierra estaba sin rey y cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Y si tú estás sin el Rey Jesús en tu vida, estás haciendo lo que bien te parece a tus ojos. Cuando tú ves esto, el pueblo de Dios vivía en una anarquía moral, en una depravación y en una idolatría. Y esto no es muy alejado de lo que estamos viviendo hoy. Cristo tiene que ser el Rey de nuestro corazón. Y es que eso es así. Rey Jesús desde su nacimiento. Cuando Jesús nace, fue reconocido como rey. ¿Por quién fue reconocido como rey? Tú puedes ver en la Escritura, fue reconocido no solamente por los judíos, fue reconocido por extranjeros. Fue reconocido, ¿te acuerdas de los sabios de Oriente? Ellos venían a buscar a quien había nacido el rey de los judíos. ¿Te acuerdas de Natanael? Reconoce a Jesucristo. ¿Te acuerdas de el ladrón de la cruz que decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu ¿qué? En tu reino. Debemos reconocer quién Él es. Mateo 2:2 dice: ¿y dónde está el rey de los judíos? Dicen los sabios de Oriente, porque estrella hemos visto y venimos a adorarle.
Reconocer a Jesús es someternos a su voluntad, a su soberanía y a su autoridad. Te hago esta pregunta, mi hermano y mi hermana, esta noche. ¿Estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad y a reconocer su soberanía en cada uno de los planes de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a recibir su autoridad en cada decisión que nosotros tomamos? Déjame hablarte de una historia que está en Lucas 1. Y esta es una mujer que ella llevaba su vida y su plan como ella quería, pero de pronto tiene una intervención divina que ha venido a cambiarle la vida. Es una intervención divina que ha venido a trastocar todo lo que ella hubiera podido desear, planear. Y esta intervención cambia porque le muestra quién es el que está en poder. Y esto es interesante. Ella reconoce la autoridad. Así que te dije que estuvieras en Lucas 1. Si estás en Lucas 1, en el verso 26, dime ya. Ok, entonces leamos juntos. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Lucas 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Fue enviado quién? A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. No sé, pero ese nombre me encanta. Este era de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras, pero se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ya ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ponle cuidado al verso 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya hemos orado. Quiero que veamos Lucas 1. Porque Lucas 1 nos dice que Dios fue quien envió a un ángel de nombre Gabriel. Y lo envió a esta mujer llamada María. Este ángel Gabriel, yo no sé si tengas claro, es el mismo ángel que envió Dios en el tiempo de Daniel para encontrarse con Daniel 534 años antes. 534 años antes, Gabriel se presenta delante de Daniel para darle claridad a la visión que había puesto Dios en Daniel de lo que iba a suceder con el pueblo. 534 años después se presenta el mismo ángel Gabriel para hablar con Juan y con Zacarías y con Elizabeth, quienes son la mamá y el papá de Juan el Bautista. Y es el mismo ángel que habla con María. Ahora, aquí está esta María que dice la Biblia que está comprometida para casarse con un hombre llamado José. Gabriel se aparece a ella y le da este saludo y le dice: muy favorecida, el Señor está contigo. Y ella se llena de temor. Ella empieza a estar abrumada, confundida, perturbada, no puede entender lo que le está diciendo. Ella no puede entender estas palabras, no entiende. Y en el verso 30 el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María, que ha escuchado esto que ha dicho el ángel, es una jovencita de 13 o 14 años. En la cultura judía en ese tiempo lo que sucede es que los matrimonios son arreglados. Papá y mamá de María, ellos van cuadrando todo para que estos dos sean escogidos para hacer matrimonio, y ellos entonces van a comprometerse y hacer su vida. Pero esta mujer, en el tiempo de esta cultura, los matrimonios se guardaban y se hacían de esta manera a esta edad, entre los 13 y los 14 años. Ella era muy joven, era una, mujercita del campo, una jovencita. Ahora este ángel se aparece aquí y se acerca a María y le dice: yo sé, María, yo sé, tú eres muy joven, yo sé que tú no te acostaste con nadie, yo sé que tú no has tenido sexo con nadie, pero estás embarazada.
¿Puedes ver esta reacción? Y el Padre va a ser Dios. Y el Hijo que nazca de ti le vas a poner por nombre Jesús. ¿Y cómo tú reaccionarías si fueras María? O sea, ponte a pensar lo que está pasando con María. ¿Cómo puedes imaginar la situación de María en el hecho pero ¿cómo va a pasar esto? Espérame, ¿cómo me pueden explicar? O sea, ¿quién me va a creer lo que yo estoy empezando a vivir? ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cómo me acerco a José, a mi comprometido? ¿Cómo llego y le digo, José, estoy embarazada? No, espérame, no es lo que tú crees. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo puede María de repente decir, cómo puedo con José ir a ver a mis papás y decirle a mi papá, es que estoy embarazada? Imagínate la reacción del padre, pero además le dice, el padre es Dios, ¿cierto, mi amor? O sea, imagínate cómo puede estar María pensando todo esto. ¿Cómo voy a enfrentar esto? José probablemente me va a dejar. ¿Qué van a decir los demás? Mis padres van a dudar de mí. La comunidad me va a apedrear. ¿Podría hacerlo? Había una ley que decía que por adulterio había que apedrearla. ¿Podría pasar eso? Me voy a quedar en los suelos. Mi reputación va a estar hecha a pedazos. Esto es un desastre. ¿Qué va a pasar? Voy a perder mi reputación. Solamente una niña, una joven, 13 años. Y la Biblia dice que está perturbada, confundida, abrumada, inquieta. Es interesante. Imagínate las críticas. ¿Qué van a decir los demás? Imagínate, está pasando esto que es sobrenatural a mi cuerpo. ¿Cómo yo voy a reaccionar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a decir la gente? Tengo miedo de adaptarme a esta nueva vida. No sé cómo enfrentar esto. Tengo miedo al cambio. No sé qué es lo que va a pasar. Y dice la Biblia que está abrumada, confundida. Está en ese momento. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú haces cuando estás abrumado y confundido? Esta es pregunta para ti y para mí. ¿Qué hacemos y cómo nos comportamos cuando estamos inquietos? Cuando estamos con una situación que no sé cómo hacer, que no sé, pero estoy demasiado angustiado y no tengo ni idea. Yo quiero hoy darte dos cosas que son principios bíblicos que María aplica y que si tú estás abrumado hoy debieras aplicar. No importa cuán agobiado, abrumado, preocupado, angustiado y ansioso estés en tu vida hoy. No importa los problemas que estés pasando. No importa si es por deudas. No importa si estás abrumado por una situación de familia, no importa si estás angustiado y abrumado por una situación médica, no importa si estás abrumado y angustiado por una situación personal, por una situación laboral. ¿Cómo es que vas a reaccionar a eso? Es lo que aquí importa. Creo que María nos puede dar un buen ejemplo. Creo que María puede enseñarnos a dos cosas que María hace para entender cuando estás agobiado, abrumado, cuando estás ansioso y cuando estás inquieto, cómo reaccionar. Te quiero decir lo primero que tienes que hacer de acuerdo a lo que María hace. Lo primero que tienes que hacer es dejar ir la necesidad de controlar todo. Lo primero que tienes que hacer cuando estás agobiado, angustiado, abrumado es hacer lo que hace María, que ella suelta el control y entonces en verdad deja que Dios sea quien tenga el control. Por naturaleza tú y yo tenemos todo el tiempo la intención de controlar absolutamente todo. Tenemos hipercontrol. Los americanos dicen macromanagement en cualquier situación de la vida. Lo que estamos tratando es de intentar controlar y mientras más controlo, más me agobio porque no tengo poder para controlar. No conozco el futuro, no tengo la capacidad, no tengo el poder, se me está yendo de las manos. ¿Y sabes qué? Todos los que estamos aquí tenemos eso por naturaleza. Todos tenemos la tendencia a querer controlar. Controlas al marido, controlas a la esposa, controlas a esto. Todo el tiempo estamos controlando. Y cuando viene una situación quieres controlar tu vida, tu dinero, tu salud. Todo lo quieres controlar tú. Pero María hoy nos deja ver a ti y a mí en esto. Tú y yo estamos obligados a depender únicamente de Dios. ¿Y sabes qué? Dejar a un lado la necesidad de controlar todo es algo que entendemos como un buen principio. Ahora, el segundo principio que nos muestra hoy esta escritura no es solo dejar el control de las cosas, pero es dejar que Dios te fortalezca. Lo que tienes que hacer es dejar que Dios sea quien te dé fuerzas. Porque tú y yo en realidad puedes decir, sí, que Dios me fortalezca. Lo que pasa es que siendo honestos no se lo permites.
No se lo permites porque todo el tiempo estás tú queriendo resolver. Todo el tiempo estás tú queriendo hacer las cosas. Si no te sale bien, entonces veo si mi compadre, si mi capacidad, si mi dinero. Y si no me sale bien, entonces veo y vengo y oro a Dios. No es así la reacción de María. María no despreció lo que el ángel le decía. El verso 34, mira lo que dice. Cuando le dice esto el ángel, ella responde y dice, ¿pero cómo? Ella no se está negando, está diciendo, yo no voy a hacer eso. No, lo que ella dice es, ¿pero cómo? En griego es pos. En México es pos, ¿cómo? Pues ¿cómo? ¿De qué manera puedo hacer esto? María dice, ¿cómo? Por favor piensa en esto. ¿Cómo puedo tener un bebé? Tengo 13, 14 años, soy virgen. ¿Cómo va a suceder eso? El ángel le dice, tranquila. Y en el verso 37 le dice, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y esa es la reacción típica que tú y yo tenemos cuando estamos abrumados, inquietos, angustiados. Cuando realmente el control lo estamos empezando a perder. Nosotros empezamos a generar estas preguntas. ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a recuperar mi salud? ¿Cómo voy a recuperar esta relación que tenía? ¿Cómo puedo hacer para que de vuelta me amen? ¿Cómo puedo sacar fuerzas si estoy agotado y reventado? Y María nunca dudó del Señor. Nunca dudó del mensaje del ángel. No dice eso. El ángel le dice, vas a ser la madre del Hijo de Dios. Y ella no le dijo no. Ella dijo, ¿cómo? Y es interesante porque María está diciendo, ¿cómo puedo yo, sin tener una relación, cómo puedo yo quedar embarazada? ¿Y sabes qué? Así estamos muchas veces tú y yo, queriendo entender al Dios infinito y soberano, insondable, inimaginable. Nosotros queremos ser como Él y entender todas las cosas que Él hace en un reino humano y bien carnal, tratar de entender de manera sobrenatural cómo es que opera Dios, y Dios no está dispuesto a darnos ningún detalle. ¿Sabías eso? El ángel no le da detalles a María. El ángel no le da detalles de lo que tiene que suceder. El ángel no nos va a dar detalles. Todo lo que dice el ángel es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo no sé qué estés pasando tú esta noche. Lo que quiero preguntarte es, ¿habrá algo de lo que tú estés pasando que Dios no pueda, si es así su voluntad, sacar adelante? ¿Será que Dios no te puede fortalecer? María entendía que sí. Y si yo entiendo hoy estos dos principios, pues puedo entender entonces que yo no puedo tener el control, y entonces de manera que pienso que tampoco Dios puede. Porque muchas veces en mi incredulidad, en momentos bien oscuros, en momentos de valle, en momentos bien profundos, es que no puedo pensar en Dios. Cuando más mal estoy, debería de rendirme a eso, pero no está fuera de control de Dios. Nada de esto. Cuando tú ya no puedes más, deja todo esto a Dios. Dale el control a Dios. Dios te fortalecerá. Y mira lo que dijo ella en el siguiente verso. Ve el verso 38. Lucas 1:38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel dijo, Don, listo, nos vemos. Y se fue. María respondió, soy la sierva del Señor. Estoy dispuesta a aceptar lo que Dios quiera. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo se llama eso? Sumisión. María está diciendo, tú vas a hacer esto, Dios. Ok, yo me entrego a ti. Estoy dispuesta a aceptar lo que tú digas. Yo no voy a tomar el control. Esto es lo que tú me dices, yo lo voy a hacer. Y creo que un buen principio de paz para ti, para mí hoy es, ¿sabes qué? Déjale el control a Dios. Déjale el control a Dios. María está diciendo, estoy renunciando a mi control. María está diciendo, en este momento me entrego a Dios, me rindo a tu voluntad, me doy por vencida, yo no puedo, hazlo tú. ¿Y sabes qué? Eso se le llama fe. El problema de la fe es que cuando tú tienes fe realmente tienes que confiar, pero cuando tú confías tienes que esperar. Y cuando tú esperas pues tienes que confiar, y si no confías es que tú no tienes fe. Y es un círculo. Lo más difícil en los momentos de prueba es confiar. Y cuando tú confías tienes que esperar. Y yo me encontré con una señora que estaba muy desesperada, y ella lo que me decía es que usted no sabe la prueba que estoy pasando, pastor. Y yo le dije, no le llame usted prueba a decisiones que ha tomado sin Dios. A eso se le llama consecuencia.
Y la realidad es que tú y yo, cuando quitamos a Cristo Jesús, a nuestro Rey, de nuestra vida, somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias. Ahora, tú y yo no tenemos necesidad de controlar todo. Tenemos la necesidad de confiar y de tener fe en Dios. Y hay un buen verso que puede darle mantenimiento a esto que estamos diciendo, y es Proverbios 3, capítulo 3, verso 5, y dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia entendimiento. No, o sea, lo que quiere decir es: o confías en ti o confías en Dios. Todo lo que está diciendo es eso. ¿Puedes verlo? Y me encanta porque tú y yo tendríamos que tener bien claros hoy de: no tengo por qué resolverlo todo. Cada vez intentamos averiguar más cómo Dios funciona. Yo no tengo por qué resolverlo todo. Mira la promesa que hace Dios en el Salmo 138. No lo tienes en tu pantalla, te lo voy a dar. El Salmo 138, verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Puedes ver eso y anotarlo? Salmo 138, 8. Dios cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que dice. Todo lo que tengo que entender es que su plan se va a establecer en mi vida, porque Él es soberano, yo no. El problema es que yo construyo un reino muy barato y muy chiquito, y yo tengo poca capacidad de sostenerlo. Pero cuando el Rey me invita a que Él sea el que reine en mi corazón, yo no se lo permito. Pero hoy quiero darte 3 planes de la bendición que dice exactamente aquí. El plan de Dios, en lo que acabamos de leer, era mucho mejor que el de María. El plan de Dios es más grande que tu plan. Así que esa es una de las cosas que podemos revisar. El plan de Dios es más grande que tu plan. Y el plan de María era un plan que tenía para poder unirse con José, de acuerdo al acuerdo de los padres. Y ella quería pues tener su familia, a lo mejor tener su condominio. María quiere estar bien con José, comprarse un burro eléctrico, tener todas estas cosas y estar bien con él. Ese era su plan. Ella tenía un plan cómodo, pero Dios le dijo: no, yo tengo un mejor plan. Yo voy a bendecir a través de usarte a ti, y lo que tú tienes que entender es que mi plan es, cuando tú te rindas, lo que yo quiero hacer. Y en cuanto ella se rindió y le dijo: aquí estoy, soy tu sierva, Dios empezó a trabajar. Por lo que otra de las cosas que el plan de Dios hace es que no solo es plan más grande, es más doloroso. Es más doloroso el plan de Dios. Cuando tú ves lo difícil que puede ser para María, cuando tú ves a María, que ciertamente es una joven de 13, 14 años, para María no tenía sentido lo que el ángel estaba diciendo. O sea, no me hace sentido. Tengo 13, 14 años, tengo una vida por delante, tengo un plan con este muchacho, y tú me estás diciendo que yo voy a... ¿Qué? ¿Cómo? Ahora imagínate lo doloroso de los chismes en la colonia. ¿Supiste lo de María? ¿Cuál María? La del 6. ¿Qué le pasó? Está embarazada. ¿De quién? No se sabe. O sea, imagínate los chismes. Imagínate los chismes. ¿Y quién es el papá? No se ha comentado nada. Imagínate María cuando tenga a Jesús, lo que van a estar señalando a María, lo que van a decir, como la Biblia, quién será, todo lo que van a criticar, todo lo que van a tratar de afirmar, cómo la van a acusar. Imagínate tú lo difícil como mamá que puede ser, aunque tenía un burrito todoterreno, lo que puede ser ir desde Nazaret, de ir hasta Belén, y llegar a Belén y pasar por 3 días de ese viaje a punto de dar a luz, y lo que es llegar a un lugar donde no tienen cómo quedarse, hospedarse. Le dan un lugar ahí donde va a estar con animales, y ahí van a poner en un pequeño pesebre al niño. O sea, imagínate tú ese plan. La niña de 14 años no está con su mamá. O sea, yo voy a tener hijo y no está mi mamá, no está la partera, no está en el hospital. O sea, imagínate lo que puede tener ella de dolor. Ella podría decir: pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué me tuvo que hacer la circunstancia así tan difícil? ¿Por qué todo esto me es tan difícil? ¿Por qué? Porque sí. Dios es soberano. Dios tenía un plan. Génesis 3, verso 15 dice: de la joven vendrá el descendiente. Cristo Jesús vendrá. Voy a poner enemistad entre ti, dice el verso 15, y a Satanás voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y de ella vendrá un descendiente que aplastará tu cabeza, y tú solamente le darás un dolor en el calcañar, en el talón. Había una promesa que toda la escritura, como un hilo conductor, venía diciendo de dónde vendría
el Mesías. En Isaías, en el capítulo 7 dice, como señal, es una joven la que dará luz a un niño. Y tú puedes ver todo esto. Dios lo que estaba haciendo era cumpliendo su promesa, que miles de años antes había hecho. Así que Dios está prometiendo esto. Dios está, de todas las niñas que había en el lugar, de todas las jovencitas, Dios escoge a María para que sea ella el vehículo que Dios use para que por ahí venga Jesucristo, Dios en carne. Todo estaba en el plan de Dios. Mi hermano y mi hermana, nada en tu vida es un accidente. Nada en tu vida es un accidente. Dios todo lo tiene en control y hay un propósito detrás de cada cosa que te está pasando para llevar a Dios a cabo su voluntad. Y eso es así. Y eso lo puedes ver en la cruz. Dios toma incluso lo malo de tu vida, y Dios no provoca lo malo, pero toma lo malo para que coopere para bien. Dios usa estas cosas. ¿Sacó Dios algo bueno de la cruz? Claro que sí. Él detuvo este mal y el sufrimiento, pero su hijo no. Ok, no lo detuvo, pero el plan de Dios es más grande, el plan de Dios es más doloroso. Por ende, el último es, el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Dios lo que quiere es trabajar en tu vida, no para que estés cómodo y estés bien aquí. Dios quiere trabajar en tu vida para prepararte para la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no te quiere cómodo. Cuando tú te sientas cómodo, Dios te va a mover de alguna manera. El problema está en que nuestra comodidad ya no nos importa a Dios. Cuando nosotros estamos bien y la cosa nos va muy bien, entonces nos olvidamos de Dios. Eso está en el libro de Deuteronomio y está en muchos lugares. Y Dios va a permitir que haya valles en nuestra vida para que clamemos de rodillas y le digamos, Dios mío, lléname. Y yo me acuerdo un día en Publix había encontrado un jugo y me acuerdo haberlo visto como un principio espiritual. Era un jugo de fruta y estaba entre los muchos jugos, y recuerdo que tenía una etiqueta que tocó mi corazón y dije, wow, esto es algo que el Señor me está dejando ver. Y este jugo, la marca era Naked, y este jugo era, la verdad, decía que era 100% natural, y abajo estaba la pulpa y arriba estaba el agua, el suero. Pero decía atrás una inscripción interesante en la etiqueta. Decía, este jugo es natural, pero decía shake well. Y abajo decía, separation is natural. Agítalo bien, porque la separación es natural. Tú y yo, por naturaleza, siempre corremos para estar separados de Dios. Y Dios va a agitar bien tu vida para volver a hacerte uno con Él. Dios quiere realmente que tú y yo nos sometamos a su autoridad. ¿Y sabes una cosa? Porque así lo quiere Dios. Dios quiere que estemos de rodillas de Él para poder decir, solamente quiero depender de ti, nada más. Ahora, si tú lo ves así, con esto en la mesa y puesto desde esta manera, quiero decirte esto. Porque muchas veces estamos queriendo hacer bien con Dios, llevando nuestra vida en el mundo, y entonces queremos hacer esto y vengo a la iglesia, pero no estoy viviendo como debo de vivir. ¿Sabes una cosa? Eso nos encuentra en el segundo punto. Recibir al Rey es vivir en el Espíritu. Y la Biblia dice en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Recibir a Jesús no es un acto únicamente externo, es una transformación interna. Dios está dándonos su Espíritu Santo para morar en nosotros, para transformarnos y darnos esa convicción de pecado, de que estamos haciendo algo bien o que estamos haciendo algo mal. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye y así mismo nos instruye. Él quiere capacitarnos para una nueva vida. Ahora, déjame te digo esto, porque tú y yo navegamos siempre bajo nuestra propia opinión. Y tú y yo lo que queremos es siempre hacer las cosas como nosotros queremos. Pero cuando veo lo que está escribiendo Pablo da dos características. Dice el que vive en el Espíritu o el que vive en la carne. Y quiero que tengamos cuidado con eso, porque muchas veces así estamos viviendo. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la carne, ¿lo puedes ver en tu pantalla? ¿Qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, pues ponen la mente en las cosas del Espíritu. La primera cosa que Pablo nos dice, esta es una cuestión de tu mente. Lo que Pablo está diciendo es que tú y yo deberíamos hoy estar claros en qué es de lo que pensamos todo el día. ¿En qué piensas?
¿Qué ocupa tu mente? ¿En qué es lo que piensas? Porque lo más importante es lo que ocupe tu mente. ¿Por qué? Porque la mente es la torre de control del cuerpo. Tu batalla espiritual comienza aquí, en la mente. Y la realidad es que nos está diciendo, todo lo que ocupa tu mente va a afectar tus decisiones y por ende tu destino. De lo que yo llene mi mente es de lo que yo voy a vivir y así mismo voy a reaccionar y hacer. Lo que piensas en todo el día, eso va a afectar. Y si tú creces en una casa donde viste abuso, donde viste gritos, donde viste todo, y tu mente está llena de eso y tú no renuevas tu mente, tú piensas que la familia se trata de eso y entonces creces así mismo replicando y repitiendo lo mismo. Y si tú piensas que Dios es simplemente un gordito de pelo blanco que es bueno y que Él no va a mandar a nadie al infierno, por eso al infierno no haces sino lo que tú quieras. Pero cuando entiendes que Dios es soberano y que Dios es el creador del universo, el que crea tu vida y la mía, y que quiere Él transformarnos para vivir como Él dice que nosotros debemos de vivir, entonces sí tienes que pensar que si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Lo que tú y yo tenemos que hacer es pensar como Dios quiere que pensemos. Solamente te voy a dar un ejemplo. Abraham y Sara. Ellos pensaron que podían ayudarle a Dios y querían vivir ayudando a Dios, por ende se adelantaron a la promesa y entonces dijo Sara, llégate a mi esclava, ten un hijo con ella y así le ayudamos a Dios y entonces ya está y nace Ismael y eso no es lo que Dios quería. Tú puedes ver a David como él empieza a contar cuántas personas tiene de guerreros para ir a combatir en la guerra sin contar que tenía que contar con el único de contar que es Dios. Y tú puedes ver a Ananías y Zafira, tú puedes ver en el libro de Hechos capítulo 5 que ellos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto y engañan a Pedro y a los demás, pero no se dieron cuenta que también estaban ellos pensando que engañaban al Espíritu Santo y al Espíritu Santo no se puede engañar. Todo lo que tú llenes tu mente, todo como tú piensas es como tú vives. La gente lo que hace es que piensa así. Y la gente dice, ¿sabes qué? No sé si te ha pasado. La gente de repente dice, no, ¿sabes qué? Tú tu Biblia y tus cositas de cristiano, yo la mía. Yo te respeto, yo te honro, pero yo... ¿Y sabes qué? Ese es el problema. El problema es que cada uno está pensando como bien le parece delante de sus ojos y por eso las sectas y por eso las religiones y por eso las denominaciones y por eso cada quien está haciendo lo que se le pega la gana porque tienen un montón de ideas y vienen todas estas ideologías hoy. Pero ¿sabes qué? Es muy importante llevar todos uno mismo la mente de Cristo. Y dice así. Teníamos que llenar nuestra mente de verdad. No conocer al Dios de la Biblia nos lleva a conocer otro tipo de dioses falsos. Y cuando yo veo esto, la pregunta es, ¿qué ocupa tu mente? Porque lo que ocupe tu mente define tus prioridades. Tu llamado determina tus prioridades y tus prioridades determinan tu agenda. ¿De qué está llena tu agenda? Cuando tú revises tu agenda y abras tu agenda, ve de qué está llena. ¿Será que estoy haciendo todas estas cosas que Dios no me ha llamado a hacer porque estoy cambiando las prioridades que no determinan el llamado que yo tengo? Bueno, ¿de qué ocupa tu mente, tu tiempo? ¿En qué piensas en cuanto te levantas? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Es el que toma el teléfono? A lo mejor ocupa viendo noticias, mandando un par de mensajes antes de tener un tiempo con el Señor. ¿De qué llenas tu mente? ¿Dónde están tus prioridades? Jesús quiere que tú en realidad te llenes de Él. Y lo primero que tú tienes que hacer y de lo primero que tú te llenes es lo primero que tú vas a hacer en el día. Pero tú puedes tener a Jesucristo sentado tomando ahí un café esperando por ti y tú puedes llenar tu mente primero con el teléfono, noticias, distracciones y cuando estás ya saliendo, ya es muy tarde y me tengo que ir y dejaste a Jesús sentado con el café y te fuiste y trabajaste todo el día, pero en la noche llegaste de vuelta tan cansado y tan reventado que lo que quieres es darte un baño e irte a dormir. ¿Y quién crees que estaba en la mesa esperándote? Jesús. Y tú te fuiste a dormir y no solo eso, sino que te levantaste a la mañana al día siguiente con sí, lo voy a hacer, me voy a despertar para tener mi tiempo con el Señor. Te despertaste tarde, lo único que alcanzaste a hacer es déjame revisar, ok, sí, ya tengo esta cita, la voy a hacer. Te metiste a bañar cuando saliste, ¿quién crees que estaba con el café frío? Estaba el Señor, hasta que el Señor se vaya. Porque en realidad es que no va a estar ahí como mi sirvienta esperando todo el tiempo a que nada más yo haga cuando yo quiera. Y yo lo que creo en verdad es que Romanos dice de esta manera, en el capítulo 12, verso 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De tu mente.
para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos está diciendo cuál es su voluntad. Y yo he escuchado mucha gente que dice: ay, me encantaría saber la voluntad de Dios. Ok, aquí la tienes. Cambia tu mente. Cambia la manera en la que piensas. Tu mente define quién tú eres. Cambia la manera de pensar. Cambia lo que ocupa tu mente. Pablo lo dice: los que ponen la mente en las cosas de la carne y los que ponen la mente en las cosas del espíritu. No hay punto medio, mi hermano, no lo hay. Yo no puedo estar pensando que vivo una vida para el Señor, haciendo lo que el Señor me llama a hacer, y viviendo una vida mundana, también trabajando en cosas que no son agradables a Dios. Eso no existe. Eso no es, sí, mi hermano es temeroso de Dios, y yo veo el fruto que tiene y no tiene nada de fruto de Dios. Es que está con un pie en la iglesia, pastor, y está con otro pie en el mundo. Y no, yo no creo, yo vengo de ahí. No es verdad, eso no existe. O estás en el mundo o estás en el Señor. O estás en las cosas de la carne o estás en las cosas del espíritu. Pero la realidad no existe. Es como una embarazada que diga: o estás embarazada o no estás embarazada. No puedes decir: es que estoy medio embarazada, pastor. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Y me encanta, ¿sabes qué? Que el Señor lo dice mejor. En Apocalipsis 3:15 dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Verso 15 dice: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo creo que Dios no tiene queja ni problema con los fríos. ¿Quieres ser frío? Date. Órale. No tengo ningún problema. ¿No quieres nada conmigo? ¿Quieres estar lejos? Ok. ¿Quieres ser fervoroso, caliente? Ok, este es el camino. Ok. Pero a medias, dice el Señor, el problema es con los tibios. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el tibio está jugando a ser cristiano. Porque el tibio viene a la iglesia, alza las manos y dice aleluya, y cuando sale de aquí vive como cualquier mundano. Porque el tibio no es alguien que ha rendido su vida al Señor, sino que no le hace caso a lo que el Señor dice. Y seguramente así ha sido ya una vergüenza del evangelio. ¿Y sabes una cosa? Así son. Debemos de tener mucho cuidado con el que dice es temeroso y su fruto no es que tenga temor de Dios. Cuidado con los que dicen que conocen a Dios pero no andan como Dios anduvo. Son esos que dicen es cristiano y viene a la iglesia, pero tú ves que son mundanos y viven como su mente puesta en la carne. Así que hay una gran separación que hace Pablo. ¿Estás con Dios o estás sin Dios? ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? ¿Y sabes una cosa? Deja que tu corazón reciba al Señor. Deja que la tierra fértil de tu corazón sea sensible a la voz de Dios para recibirle y recibir que el regalo de gracia y de salvación que en tu corazón, si escuchas, dice la Biblia, oí su voz, no endurezcas tu corazón, porque el corazón opera en una dinámica muy interesante. Pero el corazón no es el órgano físico, el corazón es el centro del ser interior que opera en cosas que conozco esto, mis afectos son esto, mis deseos son esto y mi comportamiento es esto. Y nuestro trabajo es llenar nuestra mente de Dios para reorientar mis afectos, mis deseos y mi comportamiento. Entonces, cuando yo entiendo eso, pues me doy cuenta por qué el Señor decía guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque de él es que fluye el manantial de la vida. María, en el libro de Lucas, dice que todas estas cosas que habían sido informadas por Dios las guardaba en su corazón. Ella creyó en lo que decía el ángel, creyó en lo que Dios dijo y dijo: soy tu sierva, haz conmigo lo que bien tú quieras. Soy tu sierva. Mira lo que dice en Lucas 1, pero ahora el verso 46 y 47. Esto es lo que se conoce como Magnificat, que es engrandece mi alma, Señor. Mira el verso 46, dice María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está literalmente aquí declarando su gozo en depender de Dios, pero reconocer que Dios es su ¿qué? Dios es su Salvador. María reconoce la necesidad de un Salvador. María, no te engañes con esto. María no es la Inmaculada Concepción.
No es la sin pecado concebida. María era tan pecadora como lo éramos tú y como lo somos ahora, o éramos nosotros así, con la necesidad de un Salvador. Y ella reconoce esto y acepta la voluntad de Dios en su vida y reconoce a un Salvador. ¿Y sabes qué? Lo vimos al principio, unos reciben al Rey, reconociendo su autoridad y su voluntad, pero por implicación, unos rechazan al Rey. No le quieren conocer, lo que nos deja en el último punto. Rechazar al Rey es elegir la muerte espiritual. Cuando tú y yo no vivimos con el Rey, vivimos sin el Rey. ¿Quiénes rechazan al Rey? Bueno, en el principio hablábamos quién lo recibe. ¿Quién rechaza al Rey? Los soldados romanos, los líderes religiosos, Herodes, Judas, nosotros, los pecadores. Es muy fácil de pronto en situaciones negar al Señor. Y yo me recuerdo, para ir ya sea al final, cuando recién había dejado todo por el Señor para no vivir con un pie en el mundo y uno en la iglesia, decidí dejar absolutamente todo para dedicar mi vida al Señor. Lo primero que me permitió el Señor es quedarme sin trabajo, para que yo pudiera depender y ver de quién era la gloria y quién era el que me sostenía. Y la única puerta que abrió fue en una compañía de construcción, y yo terminé en Coral Gables, y mi primer día en esta compañía de construcción era con un chalequito neón y un letrerito de stop. Y yo estaba ahí y no sabía ni si voltear para arriba. Y lo primero que pasa en mi primer día, después de año y medio de no trabajar porque dejé todo por la gloria de Dios, viene un carro y baja la ventana y me dice: José Ángel Llamas, ¿qué novela están haciendo? Y yo estaba con mi letrerito de stop, y agarrado de mi letrerito de stop, sentí, no audible, pero sentí aquí: si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Negar a Jesucristo es rechazar su autoridad en ti. Y es vivir en una muerte espiritual, porque tú has negado al que se colgó para que no viniera la ira de Dios sobre ti. Y cuando yo vivo eso, mira Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Puedes ver eso? El rechazo a Jesús como Rey no te puede poner en una posición neutral ni normal. Si tú estás aquí hoy y has estado negando y rechazando al Señor solamente en un ambiente nominal, estamos aquí. Pero si lo has estado rechazando, no estamos normales viviendo una vida sin problema. Si rechazas al Rey de Reyes, lo que hace es que te pone en una posición de ser esclavo del pecado, lo que me lleva a estar separado eternamente de Dios, lo que es muerte espiritual. Y hoy yo te pregunto a ti, ¿hay áreas de tu vida donde estés resistiendo el señorío de Jesucristo? Hay áreas en tu vida hoy donde no le has dado autoridad al Señor. Sí, tengo mi relación con el Señor, pero estas cosas no quiero que las toque. Sí, yo creo en el Señor, pero esto es mío. Oh, si yo lo hice. Oh, si yo lo gané. ¿Y sabes qué? Tenemos que hoy ser claros y abrir las puertas de nuestro corazón y decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo he sido el que he ocupado un reino muy flaco y hoy me has hablado y quiero entregarte ese reino flaco para que lo destruyas. Y Dios es experto en derribar reinos flacos. Y le abras tu corazón y dejes que en la tierra fértil de tu corazón Dios sea el Rey, para que Él traiga paz a tu vida y Él sea un Rey que va a traer esperanza. Y hoy, en esta temporada de Navidad, el próximo sábado, de hecho que lo vamos a celebrar, vamos a recordar eso, que es a lo que vino el Señor. Jesucristo vino aquí como Dios en carne. Dios en su plan dijo venir, prometió estar con nosotros, pero aseguró que Él pagaría el pecado que nos correspondía a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, que le reciba a Él, que viva bajo su autoridad, que no esté buscando identidad en el lugar equivocado, que no esté tratando de cómo agradar al mundo, ese recibirá vida eterna y no estará más perdido. Y cuando tú ves eso, en realidad pues ojalá lleve a tu corazón a poder decir: ¿sabes qué? Hoy quiero entender esta invitación. Yo quiero ser
como María que dice: yo te recibo, Rey, yo soy tu sierva, haz conmigo lo que quieras. Y María entendía eso. Así que si tú estás aquí hoy y sabes que estamos celebrando la venida de Jesús, no te preocupes de la fecha, no seas de los que gastan el tiempo de: pero no fue el 25, pastor, ¿qué importa qué día fue? Lo que importa es que Él nació y que Él es el Rey del mundo y que Él es la luz del mundo, quien vino a transformarnos y a dar su vida por nosotros, para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos, porque Él dejó todo por mí. Así que déjame solamente cerrar con esto, y lo quiero hacer. A mí me gustan mucho los acrósticos, y hoy quiero cerrar con este, que es la palabra Rey. R-E-Y. Rey, R. Reconoce la gloria de Jesucristo. Reconozcamos su gloria. Gloria a Dios en las alturas. Reconoce a Jesús como el Rey de tu vida, como el Rey de tu corazón. Arrepiéntete y deja que Él salve la manera en la que estás viviendo. La E. Exaltemos su nombre. Canten alegres, dice el Salmo 98. Canten alegres al Señor toda la tierra. Llenemos de gozo y de gratitud por lo que Él quiere hacer. Recibe ese regalo de salvación. Y la I. Y descansemos en su paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Descansa en la paz del príncipe de paz. Dale gloria a Dios, exalta su nombre y descansa en su paz. Para hacer eso necesitas rendirte a Él. Y hoy decirle: Señor, esta Navidad yo quiero el regalo más grande, que es el regalo de gracia. Que por gracia me vas a salvar para no permanecer separado de ti en un fuego eterno. Amén. Déjame orar por ti. Amado Dios, venimos delante de tu presencia. Y si hay alguien esta noche, Señor, que ha estado batallando con ello, yo te pido que hoy pueda entender esto: que no tenemos por qué nosotros llevar el control ni las cargas de las cosas, si es que en verdad estamos sometidos a tu autoridad. Porque si bien es cierto, María tenía temor, el ángel le dijo: no temas, María, pero Dios le había prometido: de ti saldrá mi hijo y su nombre será Jesús. Dios prometió un hijo, por lo cual usaba a María. ¿Por qué entonces María tenía miedo? Porque esa es nuestra naturaleza. Padre, nos has dado muchas promesas para sostenernos y nosotros vivimos con miedo. No te miramos a ti, miramos a nuestra capacidad, y luego nuestra lucha es con nosotros mismos. Pido en el nombre de Jesús que derribes altares que ocupen hoy, que cambies corazones que están duros hoy, y que si hay alguien aquí pueda decir: Señor, aquí estoy, como María, soy tu siervo. Cambia mi corazón, renueva mi mente, hazme tuyo. Quiero vivir de hoy en adelante para tu gloria, reconociendo quién tú eres, exaltando tu nombre y descansando en tu paz. Ese es mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pongámonos de pie, familia. Dios les bendiga. Adoremos al Señor, cerremos. Nos vemos el próximo sábado. Ya sabes, agárrate una de estas y tráete a alguien el otro sábado. Dios te bendiga. Nos vamos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Alabémoslo cerrando esta noche. Buenas noches online. Bye bye. Celebrar
Hermanos, les amamos, que el Señor les bendiga. Y si necesitan oración, estamos aquí para orar por ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga.